A continuación vamos a hablar de las sensaciones como voz de nuestro mundo interno. Todos los días, absolutamente todos los días, experimentamos un sinfín de sensaciones físicas que justamente traen información para ponernos en situaciones más a salvo o más adecuadas y que nos ubican dentro de un espacio presente en el cual nos encontramos rodeados, justamente como pueden ser la temperatura a través del clima, si es un día lluvioso, la sensación de humedad, si hace frío, si hace calor, y por otro lado otras más internas como son la tensión muscular, como cuando estamos estresados, el dolor, el hormigueo o el entumecimiento, una ligereza en el cuerpo cuando nos sentimos bien, una vitalidad también, algo que se siente como una energía corriendo, el cansancio o debilidad como otras sensaciones físicas y otras más un poco complejas como son el nudo en la garganta, el estómago revuelto para los que sufren como de crisis de ansiedad o crisis de pánico, el dolor en el pecho que ya sea como sentir una tensión muy grande como si alguien estuviera apretando o un dolor incisivo y penetrante. De igual forma tenemos la tensión en los hombros, en el cuello que son muy comunes o en el rostro sentir tensión como que algo está firme y apretado ahí. El mareo o las náuseas o la sensación de vértigo, un vacío en el pecho o en el estómago también que podemos sentir ante ciertas condiciones o ciertas sensaciones, así como los dolores de cabeza que pueden ser en toda esta parte, solo enfrente, en un lado de la cabeza y que pueden estar como ahí de manera constante o intermitente como si estuvieran punzando. En ciertas situaciones y en ciertas condiciones médicas sobre todo, todas estas situaciones son comunes y normales cuando se trata de una enfermedad en concreto. Sin embargo, en otras más, no tienen una explicación lógica o médica aparente en la cual estemos sintiendo todas estas sensaciones. Y es ahí donde podemos hacer una exploración para saber si todas ellas tienen un origen más emocional o traumático por situaciones adversas que estuvimos viviendo en nuestro pasado, como durante nuestra infancia, o con experiencias que fueron muy dolorosas en nuestra presente, como una traición o una humillación, o el haber vivido alguna injusticia. En un libro que se llama The Body Keeps the Score, nos muestra a través de más de 600 páginas cómo el cuerpo genera un registro de todas estas sensaciones adversas que se generaron en el pasado, que se imprimen en nuestro cuerpo y se van arrastrando a través de los años, quedándose como permanentes en nuestro cuerpo y que justamente nos hacen experimentar la vida de una manera no tan positiva o no tan plena. Entonces, el cuerpo lleva un registro exacto de todas las sensaciones negativas que se fueron gestando en el pasado a través de experiencias adversas. Para muchas personas puede ser el dolor de cabeza que se detona a través de una experiencia en concreto, que los deja traumatizados y los deja con este dolor de cabeza, al igual que la ansiedad y la sensación de crisis y la sensación de que el corazón late fuerte o un duelo y una persona que todo el tiempo siente que algo le está molestando en la garganta después de haber perdido a un ser querido. Todas estas sensaciones, cuando no hay una razón aparentemente desde la medicina que es explicable o que nos dice justamente qué es todo esto que estamos sintiendo porque no se relaciona como desde otros sitios, son justamente situaciones que se evocan a través de experiencias del pasado que pudieron haber sido muy perjudiciales para nosotros. Ahora, lo que voy a hacer es justamente explicarte un poquito acerca de todas estas sensaciones. Soy un mal dibujante, así que pido perdón por adelantado. Y cómo se pueden ir, dependiendo de la situación, generando. En todo nuestro cuerpo vamos a tener sensaciones para empezar básicas, porque tenemos en toda nuestra piel miles y millones de receptores que se encargan de la percepción de estas situaciones. De manera normal funcionan únicamente cuando estamos en unas condiciones externas que pueden detonar esto o que pueden hacer que percibamos esto. Algunas de ellas son como el frío o el calor.
Todos sabemos que el clima es el principal factor que nos puede hacer sentir frío o calor. Sin embargo, cuando nosotros nos sentimos muy angustiados o con mucho miedo, podemos experimentar la sensación de frío. O cuando estamos muy enojados, podemos experimentar la sensación de calor. Y son sensaciones físicas que se evocan desde dentro. No vienen de afuera, sino más bien vienen de dentro. Otra de ellas es la tensión muscular. La tensión muscular es justamente cuando tú sientes que algo está muy apretado, que algo está tenso, duro. A mí me pasa cuando estoy muy estresado que la tensión se me va a regiones como el cuello u hombros, que son como estas partes de aquí. Y se acumula la tensión y se aprieta, se aprieta, se aprieta. Son manifestaciones una vez más sensoriales, físicas, que suceden después de una situación, por ejemplo, estresante. ¿Ok? Así es como justamente se van concibiendo y se van anclando las situaciones emocionales a las situaciones del cuerpo o a las situaciones psicosomáticas. Nuestros pensamientos produciendo efectos a nivel corporal. Otro de ellos muy común es el dolor, que algo nos duele sin una explicación aparente. Y esta es una muy curiosa que yo tuve en alguna ocasión, que cualquier parte del cuerpo puede doler definitivamente. Sin embargo, yo fui con mi abuela y ella estaba teniendo un problema de juanetes muy grande y muy doloroso. Y al día siguiente o a la noche siguiente yo empecé a sentir un dolor muy fuerte justamente en esta zona en concreto del pie. Para mí fue rarísimo. Fue como yo estaba en un estado muy empático con mi abuela por su dolor y después mi cuerpo empezó a manifestar un dolor muy similar en la misma zona del pie. Y fue como, no tiene sentido. No he hecho nada raro, no he caminado, es más, prácticamente, no he corrido, no he hecho ejercicio, no me he tropezado con nada ni pisado algún objeto extraño y estoy sintiendo dolor en ese mismo lugar. Ahí me di cuenta que muchas veces nuestro cuerpo comienza a expresar situaciones similares como las personas que tenemos cerca por una situación de empatía o de alianza o compañerismo que tenemos. Y estas situaciones se pueden vivir también muchísimo a través de lo que van viviendo nuestros padres, hermanos o cualquier antecesor con situaciones muy en concreto, que vienen más de una línea familiar que se experimenta a través del trauma más allá de una condición médica tradicional o convencional. Así que el dolor también puede hacerse presente ante situaciones que fueron traumáticas o adversas y que dejan un dolor muy en concreto que solo está ahí de vez en cuando y que se manifiesta ante ciertas situaciones en concreto o muy en particular. También otra que a mí me pasaba mucho son las situaciones de hormigueo. En las manos, por ejemplo, a mí, que también pueden suceder, obviamente en los pies, como hormigueo o entumecimiento. Este hormigueo o este entumecimiento a mí me pasaban mucho como parte, para empezar, de un síndrome de abstinencia. Cuando dejé de beber, todos los días me levantaba con las manos entumidas. Pero ¿sabes en qué otro momento también sentía así? Después, cuando estaba en la tarde viendo televisión, a los días de haber fallecido mi madre, las manos se me empezaban a entumir, como una de las muchísimas manifestaciones físicas que tuve después de la muerte de mi madre. Las manos se me entumían y empezaban a hormiguear y no había como razón aparente y era muy confuso para mí. De igual forma tenía punzadas fuertes en la nuca y dolores de cabeza que nunca había experimentado en toda mi vida. Justamente en mi proceso de duelo se hicieron presentes como parte de una situación de pérdida, una situación emocionalmente fuerte y muy traumática. Se manifestaron a nivel físico todas estas sensaciones. El cansancio o la debilidad, cuando estamos deprimidos, por ejemplo, que es una situación que cubre todo nuestro cuerpo, que sentimos una drenada de energía, que sentimos definitivamente cómo nuestro cuerpo se va hacia abajo, estamos sumamente cansados sin haber hecho actividad física, estamos sumamente débiles sin haber hecho un esfuerzo grande. Es muy curioso cómo la energía se drena cuando la depresión se hace presente y no nos deja seguir adelante. Todas estas sensaciones físicas tienen un origen emocional y un origen también orgánico y profundo, que no tienen que ver con
que hayas hecho alguna actividad en concreto, sino más bien como una consecuencia o un resultado dentro de este eje unitario de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones físicas, por algo que sucede allá afuera o que a veces lo traemos dentro, por cosas que ya no nos corresponden, pero que sucedieron muchísimo tiempo atrás, o por alguna alianza con algún familiar que tenemos en esas mismas condiciones y nosotros empezamos a reproducir estas mismas sensaciones. De igual forma, el ejemplo más sencillo que te puedo manifestar es cuando alguien en tu familia, como por ejemplo tu madre o tu padre, no te caen bien y alguien llega y te dice: tú te pareces mucho a tu papá o tu mamá. Y después tú te das cuenta: este brother no me cae bien, sin embargo me la paso replicando lo que hace y tenemos el mismo carácter. Es alguna de las más comunes que pueden llegar a suceder. Y por otro lado tenemos otras sensaciones muy positivas, como son una sensación de ligereza, donde nada nos duele, donde todo se siente bien, donde físicamente estamos enteros, y por otro lado está una sensación de vitalidad, de plenitud, de energía, que nos permite seguir adelante con nuestra vida sin necesidad de estar con alguna dolencia o padecimiento de este tipo. Justamente son todas estas sensaciones físicas las que son información valiosa. A continuación, cuando empecemos a realizar los ejercicios de las inmersiones propiamente, que son meditaciones guiadas basadas en la visualización, en la meditación más del estilo del mindfulness, que no busca situarnos en el presente para huir de lo que tenemos dentro de nosotros, sino que busca situarnos en el presente para meternos más a fondo en aquellas situaciones que nos están haciendo daño o que nos están perjudicando. De igual forma, toma aspectos de la psicoterapia energética, en la cual escucha muchísimo el mundo de las sensaciones, la tensión corporal, el dolor, el calor, las sensaciones de vitalidad y todo este flujo energético que corre a través de nuestro cuerpo para evocarlas y para soltar justamente todo aquello que puede resultar negativo para nosotros. De igual forma, toma en consideración la parte emocional y que al final del día, mira, las emociones no son otra cosa que un conjunto de sensaciones físicas. Es justamente eso. Y los sentimientos en otro nivel, un poquito, si pudiéramos clasificar como en 3 fases esto, tendríamos las sensaciones de este lado, justamente como en un nivel de composición. Tendríamos las emociones en una escalera más alta y los sentimientos en el tope. ¿Cómo diferenciamos a las unas de las otras? Si alguna vez te lo has preguntado, es sencillo. Las sensaciones son justamente toda esta experimentación de sensaciones físicas, corporales que vamos teniendo en el día a día. Como por ejemplo son la tensión muscular, ¿no? Cuando estamos estresados. Que es tensión muscular, tensión en la cara, una sensación de acelere dentro de nosotros que se convierte en una sensación o en una emoción de estar estresado. Justamente las emociones son el cúmulo de sensaciones. Otro ejemplo, cuando estamos tristes, que tenemos la sensación de acuosa en los ojos y ardor, y que se manifiesta a través de las lágrimas, que tenemos como un gesto y el puchero muy en particular, que tenemos la garganta cerrada cuando estamos muy tristes, que el pecho nos aprieta y a veces el estómago se siente vacío o revuelto. Esto nos evoca a la emoción justamente de la tristeza. Y el sentimiento es la interpretación junto con todas las emociones a nivel mental. Es cuando sabemos que estamos tristes y conocemos las razones de ello y el pensamiento está anclado y entonces empiezas a intelectualizar la parte de los sentimientos como un concepto más allá de las emociones, que simplemente es emoción, es un cúmulo de sensaciones y sentimientos es las emociones ancladas con el pensamiento. Por hacer una simple definición, y de alguna manera en este programa hablamos mucho de emociones y sensaciones y el pensamiento lo dejamos como
a través de los sentimientos, como una parte un poco más separada, porque al final del día la esencia fundamental de Pilares de Sanación es la experimentación a través del cuerpo, a través de un estado de presencia, a través de lo que vamos sintiendo con todo nuestro ser.